lo mejor para nuestros hijos. Uno entiende, vamos a hablar sobre un tema al que le invitamos a hacerse parte en el WhatsApp más 569-9200-7888. Hay una nueva publicación de Javier Rebolledo Escobar. Él es periodista, tiene una vasta trayectoria, ha sido reconocido precisamente por la precisión y la rigurosidad en sus investigaciones y ha publicado bajo el sello de la editorial Planeta una investigación sobre padres acusados de abuso sexual. Claro, una investigación, padres acusados de abuso sexual, sí, esa es la bajada. El tema es que el libro se llama Falsas Denuncias. Falsas denuncias, en un tema donde, entre otras cosas, lo invitamos inmediatamente a considerar como referencia ¿qué hacemos con el principio de inocencia en un tema que es tan tremendamente delicado? Estamos hablando del bien superior de los niños, eso es incuestionable. Con, por ejemplo, el principio de inocencia y un imperativo, yo te creo, hacerle, ¿no? Es decir, tomarse con seriedad, con la seriedad que amerita justamente denuncias de esa naturaleza. Padres acusados de abuso sexual. Queremos hablar sobre esto con Javier Rebolledo Escobar. Está aquí en el estudio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Gracias. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, lo decía Álvaro, claro, es un tema tremendamente polémico, complicado de abordar también. El libro lo lanzan esta semana, el jueves, ¿no? Pero ya ha tenido ese tipo de repercusión, como lo está recibiendo la gente de un tema de falsas denuncias. Claro, hay que creerle a la víctima, hay varios movimientos en los últimos años, no solo en Chile, en el mundo entero, pero es complejo abordar este tema. Es complejo porque se está yendo en contra, efectivamente, de ciertas verdades que ya están establecidas, como por ejemplo, te creo, amiga, yo te creo. Eso significa, si es que uno no lo utiliza solo como una consigna, digamos, es que a otro que hay otro que no le creo, evidentemente, entonces ¿para qué necesito el sistema judicial, digamos, si es que ya te creí? Pero hay una serie de cuestiones que también están asumidas, como que los hombres son violentos, como que los hombres son abusadores sexuales. Entonces, en base a todas estas cosas que se van armando, que son unos tinglados, se llega después a falacia, es decir, como esto es así, más esto es asá, entonces tienen que ser abusadores sexuales de sus hijos, y creamos desde entrada que esto es cierto, digamos, y vayamos alejando a padres de sus hijos sin sentencia, sin respetar la presunción de inocencia, sin nada. ¿Cuántos casos investigaste, Javier? En este caso, en el libro, con mayor y menor profundidad, cerca de 30 casos. Hubo harto que tuve que dejar fuera, la verdad, de la investigación, porque como era una investigación complicada, como el tema nunca se había hablado en términos, digamos, no aislados, sino como un sistema, que ahora lo estoy explicando como un sistema, después lo podemos conversar y se los puedo explicar. Había que tener mucho cuidado con el tema de los menores, con que las sentencias estuvieran completamente, digamos, ejecutoriadas. Y el tema es que las causas de familia, este tipo de causas que son tan conflictivas, la verdad es que nunca terminan. Porque incluso cuando se dicta una sentencia, si ustedes conocen el sistema, después se dicta una causa X, que se llama, que es una causa de cumplimiento, donde pueden ir sucediendo nuevos eventos, digamos, actúan los PRM y otros organismos, y la causa no se cierra nunca. Entonces, es re difícil obtener, digamos, todos los requisitos que tiene que tener una causa para poder hacer una publicación. Finalmente nos quedamos en el libro, aparecen cerca de 10, 12 casos más o menos, que eran los que se podían mencionar, los que acordamos mencionar, y dos muy en profundidad, que son los más duros, que es el de Jorge Tocornal y de Rodrigo Saavedra Conos, que pasaron respectivamente 10 años y 3 años y medio presos con sus 2 hijos, posteriormente reconociendo que habían mentido, digamos, y las razones por las que habían mentido, y coincidentemente también son 2 causas que, como siempre, esto parte en familia con una alta conflictiva previa. La característica fundamental de la falsa denuncia que yo he podido constatar, digamos, es que nunca se trata de una denuncia donde llega la persona y dice: a mi hijo le está pasando esto, vengo a pie pelado porque lo acabo de escuchar y vengo corriendo angustiado o angustiada. No. Acá hay una pelea de 2, 3, 4 años donde los tribunales, y donde se han dicho y hecho lo peor, de lado y lado, ojo, con una alta conflictiva de lado y lado, peleas por la tuición, donde esta carta, que es la última, uno ve cómo van subiendo las apuestas los abogados, es la última y es la carta ganadora y la que paraliza toda la discusión, porque el papá es automáticamente, con solo el relato, digamos, en este caso materno, alejado completamente de su hijo, de su hija, y después con peritajes que pueden señalar incluso los iniciales que no hay abuso, que no hay indicios de abuso, entra siempre como una máquina a tallar, a funcionar un organismo que se llaman los PRM, que por si acaso
entran y tienen 1 año de espera y 1 año de funcionamiento. Entonces ahí 2 años, 2 años y medio mínimo. Lo que pasa es que en ese periodo ya se ha roto el vínculo, en muchos casos, y eso es irreparable para los niños. Claro, porque hay una investigación en curso, pero desde el día 1 ya hay un alejamiento, después volver a vincularse con etapas de los niños que ya no van a volver a tener la edad de cuando sucedió esto. Nos están escribiendo algunos auditores, uno en particular dice que buen tema, conozco un par de padres a los que les arruinaron la vida con esas acusaciones falsas. Que tú también apuntas eso en el libro, que de repente preguntas, oye, ¿alguien ha sabido algo de esto? Y todos conocen a alguien o alguien que conoce. Claro, pero no todos lo dicen. No, porque el mote, ahí hay varios temas, pero yo creo que el principal, hay una película muy interesante que se llama La Cacería, una película danesa que habla sobre este tema, que tiene que ver un poco con si los niños mienten o no mienten, en primer lugar, y segundo y más fundamental es el mote que queda. Es decir, una persona que fue acusada en su trabajo, lo que sea, se sabe esto, o en su familia, incluso en sus amigos, y nunca lo vuelven a mirar de la misma forma, haya salido inocente o no, porque el bien es tan preciado, lo que estamos custodiando como sociedad, que un padre o una madre que no lo conoce tanto y que se entera en una reunión social si los niños están jugando en una pieza al fondo y él va al baño y se demora un rato más, sí o sí le van a echar un ojo, y eso quizás lo haría todo el mundo. Además, Javier, por eso que es tan grave. ¿Qué valor tiene precisamente para que no pasen esos 3 años y medio, para que nadie sea objeto de algo que es tan preciado? Más vale equivocarse con una persona culpable que equivocarse, me refiero a los tribunales, con una persona que es inocente. Condenar a una persona inocente en cualquiera sea el delito es tremendo, es algo que nosotros no debemos aceptar. Una persona inocente no podemos equivocar con gente culpable, sí, nos equivocamos ya, pero no nos podemos equivocar con alguien que es inocente. Entonces, ¿cómo juega, a propósito de la verdad y del estándar para llegar a la verdad, qué valor tiene para, por ejemplo, un tribunal de justicia, una verdad que surge a propósito de una investigación fundada? ¿Cuán alerta puede estar a las mentiras, derechamente, como se señala en estos casos? Cosas positivas que han pasado a propósito de la publicación del libro: se comunicó la ex defensora de la niñez, se comunicó también conmigo, y va a estar en el lanzamiento del libro, el actual defensor penal público, porque lo reconocen como una realidad, digamos, que les toca, porque como defensores les toca... El programa Inocentes, de hecho. Tienen el programa Inocentes. El programa Inocentes, sí, claro. Sí. Y es muy difícil esto llevarlo a cifras, porque... ¿Por qué? Pero hay cifras que las podemos hablar. Pero ¿por qué es tan difícil llevarlo a cifras? Porque cuando una persona es acusada falsamente, en virtud de las garantías que estamos hablando, cuando ese papá es encontrado inocente o no culpable, no se le da el título de sobreseimiento definitivo. En el 70% de los casos, sin contar las absoluciones, se les da un sobreseimiento temporal. ¿Qué pasa con eso? Que el cartón que tiene ese papá para ir a presentar una querella por denuncia calumniosa no vale nada, porque en el fondo le dijeron que era... No sabemos si es calumniosa todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho y me he encontrado? Es que cuando ese papá se pone arisco, entre comillas, o sigue litigando y eleva esto, le cae una segunda denuncia de abuso sexual, el sistema se activa exactamente igual, de la misma forma, y vuelven a contar 2, 3 años de alejamiento, y ahí, con la segunda denuncia, porque aparecieron nuevas develaciones, con la segunda denuncia de abuso sexual, ahí se va todo a la mugre. Y ahora tú te das cuenta también que cuando esos papás, en el fondo, negocian, cuando esos papás aceptan las condiciones con este gran golpe, después de pararse este golpe, las condiciones empiezan a cambiar también, y ahí te das cuenta que es una denuncia que es instrumental. Y lo peor de esto es que está legalizado y santificado por los jueces de familia, lo saben todos los consejeros de familia, los jueces de familia, los PRM, que tienen que ver los historiales de las causas, saben perfectamente que acá hay un historial conflictivo previo. Y lo atienden porque reciben una remesa que tienen que utilizar y que dura 1 año y que de eso viven. Lo atienden durante 1 año, llegan finalmente a la conclusión de que no hubo abuso sexual, pero dicen que este niño igual fue hostilizado, que igual fue traumatizado y que la mamá actuó de forma preventiva, de forma responsable, etcétera, y la falsa denuncia queda en la nada. Entonces, en estos casos hay un déficit en el sistema judicial. Voy a decir, lo dice la Corte Suprema. Hay informes de la Corte Suprema que señalan, digamos, que el funcionamiento es muy deficiente de estos organismos y el nivel de preparación es muy deficiente, y lamentablemente son el único órgano consultivo y brazo operativo real que tienen los jueces, porque los jueces ven, no sé,
20 casos, 30 casos, 40 casos, 50 casos, ellos se nutren, los jueces, de lo que le dicen estos PRM que se definen a nivel nacional como organismos con perspectiva de género. Y ojo, que yo no estoy en contra de la perspectiva de género, pero cuando la perspectiva de género vulnera el principio de inocencia, digamos, tratan a los padres desde el principio, he visto los informes, como agresores sexuales, sin sentencia, sin nada. Nosotros, dicen desde el principio, no podemos trabajar con un agresor sexual, aunque no haya sentencia. ¿Cachai? Entonces, el papá queda absolutamente aislado, funciona como un sistema perfecto, si tú quieres. Si uno lo juzga esto solamente desde la inteligencia y no desde los valores, si esto fuera pensado por una mente para alejar a un padre, como hacen abogados muchas veces que descubren cómo funcionan las cosas, esto es una máquina perfecta, porque no hay ni una posibilidad de salirse. Hay gente pobre, hay gente rica, hay gente de clase media que pueden tener más medio, lo que sea, pero todos caen dentro del mismo lodazal, y antes de 1 año y medio, 2 años, no van a ver a sus hijos, ante la mera denuncia. No, y después para reconstituir la relación... Eso es muy largo y los tribunales no hacen nada. Y en etapas tan complicadas de los niños, cuando son chiquititos, y se saltaron muchas etapas y con muchos comentarios adversos contra el papá, en fin. Tú lo dijiste, pero las personas que denuncian, que hacen estas falsas denuncias, no les pasa nada. No, de hecho los PRM, que son estos organismos que te digo que están ahí con perspectiva de género, que uno de ellos fue descubierto, el PRM Pichilemu, que digamos pertenecía o estaba vinculado a Evópoli, que es el partido que está financiando la candidatura de Belín Matei. Se sabe, yo lo investigué hace mucho tiempo, apoyando la candidatura, están digamos separados, digamos, y financian y ayudan, digamos, en la campaña. Están cuoteados estos organismos, digamos, porque hay mucha plata que corre entre los PRM y todos estos organismos, están cuoteados políticamente. A mí me tocó verlo, digamos. Llegué hasta, recibiendo la plata de los niños desde el Estado, llegué hasta campañas políticas donde estaban las pancartas en que habían gastado la cosa en vez de los niños, ¿cachai? Entonces, hay ahí otra parte, que es segunda parte del libro, que es muy grave y que está ahí, ha estado siempre latente. Pero estos organismos, como te digo, los PRM, volviendo al tema, lo que hacen fundamentalmente es que toman a este niño, esta niña, lo alejan automáticamente, aunque no hayan indicios, y empiezan a elevar la calidad de la relación de la madre con el niño, diciendo que es un vínculo nutritivo. Y cuando termina esto, dicen, fue una denuncia responsable, actuó con celeridad, y además tenemos el aval de que en Fiscalía, que es donde se está investigando esto, ojo, dijeron que era no culpable, no es inocente. Entonces, ahí es cuando me refiero que este es un círculo perfecto. Sí, Javier, no hiciste mención, al comienzo de esta conversación hiciste mención a los precedentes de violencia, la denuncia, y luego una vorágine en que los abogados, estoy parafraseando, van subiendo sus apuestas. Sí. ¿Qué responsabilidad hay justamente de los abogados que llevan este tipo de causas? O sea, mucha, pero uno pudiera decir también, digamos, sin el cliente, el abogado, si me pongo un poco más purista moralmente, sin el cliente que lo acepta, no sucedería, causa, digamos. Tanto, claro, pero los abogados funcionan en un sistema, digamos, donde se entienden, donde se comprenden plenamente, están en sincronía, digamos, ¿cachai? Pero es muy grave esto porque el daño que se está produciendo es irreparable. Hablando con los peritos, digamos, judiciales, que han visto muchos de ellos estas causas, dicen que los niños quedan huérfanos de padre y madre finalmente. Perdón, no hay una instancia, porque uno dice, subiendo las apuestas, me llamó la atención la deshumanización del procedimiento. No hay una instancia para hablar en otros términos cuando estamos hablando de valores tan No, porque aquí ya cuando llegas a este nivel, cuando una persona está dispuesta a denunciar, y ojo que no son todas las mamás ya de este país, no estoy atacando a todas las mamás de este país, ni mucho menos, son altas las cifras, digamos. Si se hace una proyección, podemos estar hablando en los últimos 7 años de 40.000, 50.000 casos, en los últimos 14 años seguramente son cerca de 100.000 casos. Por eso que conocemos todos a alguien que le ha sucedido. Un libro que sin duda va a dar que hablar. Lo lanzan esta semana, Falsas Denuncias, de Javier Rebolledo Escobar. Nos están preguntando ahí a través del WhatsApp de Editorial Planeta para la reflexión. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por